Buenas tardes a todos. Hace 5 años no me ponía lentes, ahora sí. Arranco con los 3 agradecimientos clásicos de este tipo de charlas. Bueno, a Presid por la invitación, a ustedes por estar presentes y al grupo de Agroconsultor, porque sin ese grupo, digamos, esto no podría ser, no lo podríamos haber hecho. Mariano, Franco, Juan, Cecilia, que no está. Bueno, vamos a arrancar con algunas escenas del capítulo anterior, como le pusimos el año pasado. La campaña pasada iniciamos unos ensayos para ver toxicidad en cultivos de soja y maíz. Y vimos algunas cosas como estas, que nos llamaron mucho la atención. Pero para los que estuvieron presentes en el taller del año pasado, en realidad lo que hicimos fue hacer las cosas mal, es decir, hicimos todas las cosas que no había que hacer para generar síntomas en los cultivos y poder diferenciar esos síntomas a campo y como asesores poder dar una respuesta de qué es lo que estaba pasando. En ese momento, digamos, después de varias recorridas con técnicos zonales, nos dijeron ¿por qué no lo cosechan? Y lo cosechamos y nos encontramos con algunas cosas muy llamativas, raras, pérdidas de rendimiento, pero siempre pensando, digamos, que habíamos intentado generar toxicidad, es decir, habíamos hecho las cosas mal, habíamos hecho las cosas para generar toxicidad. Y entonces este año decidimos hacer un nuevo ensayo que tiene que ver con el apilamiento de ingredientes activos dentro del periodo de cultivo. Entonces lo que nos planteamos fue, primero decirles que Agroconsultor tiene base en la zona, en Diego de Alvear, que es zona sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, y lo que voy a hablar es para esa zona. Entonces, lo que nos planteamos es decir, entre la cosecha del cultivo antecesor y la siembra del siguiente, pasan en algunos casos entre 6 meses, y lo que buscábamos ahí, digamos, es decir, cómo manejamos las malezas nosotros en ese tipo de periodo libre de cultivo, sin tener un cultivo como trigo o tener un cultivo antecesor. Entonces, la cuestión pasa en que definimos un primer momento de aplicación que tiene que ver con la salida del cultivo antecesor y el nacimiento de malezas o cómo está de malezas en ese momento el rastrojo. Un segundo momento que tiene que ver con el cambio de condiciones ambientales, básicamente temperatura y las primeras lluvias de primavera. Un tercer momento de aplicación que es donde en realidad buscamos que sea el momento, digamos, donde ponemos la mayor tecnología o, digamos, el producto que nos dé una residuidad para que entre dentro del cultivo. Y el cuarto momento, ¿no?, que es como el de la seguridad para nosotros dentro del cultivo, el uso de post-emergentes. En este caso, hasta el momento, tratamos de que no usar otros productos que no sea glifosato, pero a partir de esta campaña y lo que vimos, que incluso haciendo las cosas bien, en algunas cabeceras tuvimos que hacer repaso con otros productos no glifosato por el tema de aparición de colorado resistente. Entonces, dentro de ese marco, nos planteamos hacer el apilamiento de ingredientes activos en esos 3 momentos, y trabajamos en cultivos soja no STS y en soja STS. Digamos, los mismos tratamientos para ambos cultivos. Después hicimos compatibilidad de herbicidas de presiembra y compatibilidad de herbicidas de postemergencia. Voy a tratar de presentar todos estos trabajos aquí. Creo que va a haber problemas. Si vemos que queda algo de tiempo, lo podemos ver individualmente con cada uno. Bueno, el ensayo se hizo en Diego de Alvear, en la campaña pasada, en un suelo franco arenoso de 2,4% de materia orgánica. La variedad no STS era una feria del norte 3.85. La STS era una nidera 4619 y Pro. Esto se hizo en microparcelas, en bloques aleatorizados. Las parcelas tenían 8 metros por 3, con mochila experimental, y
se hizo la limpieza de cada una de las parcelas con glifosato o con limpieza mecánica para tratar de sacar el ruido, digamos, de la competencia de malezas. Lo que queríamos ver era qué producía el apilamiento. Entonces, la primera aplicación, allá por el 15 de junio, la hicimos con yodo sulfurón y tiocarbazone, que es percutor. Hicimos una segunda aplicación el 21 de octubre, donde sobre esa primera aplicación armamos 3 subbloques, una con metribuzin, otra con diclosulán y otra con clorimurón, y un testigo. Lo que no nos quedó es un testigo de todas las aplicaciones. O sea, todo lo que les voy a decir tienen al menos la aplicación de percutor el 15 de junio. Y en presiembra, digamos ahí un día antes, 7 días antes de la siembra, aplicamos una cantidad de ingredientes activos que son los más usados, por lo menos en nuestra zona, para controlar distintas malezas. Les cuento un poquito cómo fueron las condiciones ambientales de la campaña. Fíjense, ahí tienen las barras verdes, son los milímetros caídos en 2015-2016 durante la campaña, y en las azules el histórico. Y ustedes ven que, digamos, desde junio hasta enero inclusive, las precipitaciones de la campaña fueron superiores a la media histórica, lo cual acumuló 145 milímetros más que el histórico. Es un dato importante, digamos, para cuando veamos los resultados, saber que fue un año de más lluvia y lo podamos analizar de esa manera. De más está aclarar, ya que digo esto, de más está aclarar que esto, digamos, a ver, para sacar conclusiones, digamos, esto es un ensayo, una campaña, una situación. Yo creo que todos los que estamos acá sabemos entender eso, pero no está de más aclararlo. Las evaluaciones que hicimos fue evaluaciones visuales de síntomas. Lo que tienen a la izquierda es una escala que se llama WRS, que normalmente se usan las empresas de químicos para medir esto visualmente, donde 1 es ausencia de síntomas, 2 son síntomas muy leves, 3 son síntomas leves pero claramente apreciables, y 4 síntomas fuertes, y de ahí para adelante, digamos, es como que hay, digamos, los síntomas son mucho mayores. Entonces, de nuevo, como les explicábamos el año pasado, las empresas buscan estar en el 1, en el 2, digamos, pueden sacar un producto, pero normalmente, digamos, tiene que cumplir una condición muy particular de eficacia. 3, si es que no hay otra solución en el mercado, y 4, ya es muy difícil que el producto salga al mercado. Después evaluamos también básicamente rendimiento y los componentes de rendimiento, porque el año pasado nos quedamos un poco en que habíamos tenido diferencias de rendimiento y no podíamos atribuírselo a qué había pasado. Entonces vamos a los resultados de soja no STS. En el primer, esto que les voy a mostrar acá es el primer bloque, el yodo, el bloque de metribuzin y todo lo que pasó, las aplicaciones del 23 del 11, que fueron sulfentrazone, flumioxacin, metolaclor, diclosulán y macetapir y clorimurón. Lo que ustedes tienen ahí son los síntomas visuales, en una escala que va de 1 a 4. En realidad la escala es de 1 a 9, pero le puse de 1 a 4 para que vean, digamos, qué es lo que normalmente puede llegar a salir al mercado. En realidad no hay nada muy raro, porque están la mayoría entre 1 y 2, o al menos entre los 16 días desde la aplicación y los 52 terminan en valores normales, salvo el caso de diclosulán, que para esa combinación, digamos, de yodo, metribuzin y diclosulán manifestó, digamos, síntomas un poco más elevados que el resto. Cuando vamos a rendimiento, esa combinación, digo, de nuevo, no se queden con el producto solamente, porque es la combinación de esto más metribuzin más el producto que están viendo, que en este caso es diclosulán. Fue el único que tuvo diferencias significativas.
perdí un 7% de rinde, son 265 kilos. El resto no tuvo diferencias significativas. Cuando fuimos a mirar los componentes de rendimiento, vemos que claramente, digamos, sobre todo en el tema de número de plantas y en granos por planta tuvo una diferencia importante con respecto a lo que consideramos el testigo, digamos que es el testigo de la aplicación de primavera y la de presiembra, que pusimos base 100, y así es como lo van a ver en todos los casos. Ese es el primer bloque. El segundo bloque es la misma aplicación el 15 de junio con diclosulam en la aplicación en primavera, y lo que hicimos acá fue cambiar diclosulam y poner metribuzin, o sea, se invirtieron los productos. Misma situación, digamos, está todo entre muy parecido a 2, hay algunos que terminan un poquito alto, pero o que en realidad en las evaluaciones intermedias están un poquito alto, pero terminan bien, pero sí, digamos, en todos los casos vemos, visualmente vemos diferencias con respecto a lo que era el testigo. Cuando vamos a rendimiento, la única parcela que manifestó diferencias significativas fue la combinación de iodo, diclosulam y macetapir, 1000 centímetros cúbicos, que tuvo un 4% de diferencia y fueron 155 kilos. Cuando vamos a los componentes de rendimiento, en realidad esto es para darle un análisis un poco más exhaustivo, digamos, pero básicamente, digamos, como ven ahí, tanto el número de plantas, pero también el número de granos por planta fueron lo que tuvimos afectado en esta situación. Seguimos con el otro bloque, que es el clorimurón en primavera. Y acá pusimos, digamos, acá es como que varían un poquito los productos. Vuelve a estar clorimurón, imacetapir, imazaquin, imazapic, imazapir. Este producto no está recomendado para hacerlo un día previo a la siembra. Lo pusimos porque nos gusta hacer daño al cultivo. Pero, digamos, se los muestro acá y después lo saco del análisis para no hacer mucho ruido. Pero, bueno, acá, digamos, alguna cosita que se ve, algunos productos que terminan un poco más arriba, como la doble de clori. Lo que ustedes están viendo acá son combinaciones de 3 ALS en el ciclo de cultivo, ¿no? Iodo más tiencarbazones, clorimurón y los que vieron ahí. Cuando vamos a rendimiento, obviamente el imazapir tuvo una merma de rendimiento, pero también vimos en la parcela de clorimurón una pérdida del 4%, que fueron 155 kilos. Mirando los datos de componentes, no vimos ahí, no lo puse en rojo, digamos, del primer ciclo de clori, porque la verdad es que no vimos claramente, digamos, una diferencia en los componentes de rendimiento, sí en el caso de imazapir, pero bueno, el rendimiento nos dio de esa manera, y diferencias estadísticas. Entonces, a ver, una primera conclusión, digamos, con respecto a soja no STS y lo que vimos. En el tema de la evaluación visual, digamos, acá les agrupé 4 tratamientos, ¿no?, que en todos los casos de la evaluación visual mostraron diferencias significativas con el testigo. Después y en realidad representan el 22% de los tratamientos. Después hay un grupo más grande que representa el 39% de los tratamientos que tuvieron diferencias significativas con el testigo en 3 de los momentos, un 6% de los tratamientos que tuvieron en 2, el 28% en 1 y solamente un 6% de los tratamientos que no se diferenciaron en ningún momento del testigo. Esto es evaluación visual y subjetiva. En el caso de rendimiento y de los componentes de rendimiento, bueno, acá tienen todos los componentes de rendimiento, todas las combinaciones,
Y vemos que, digamos, si nos concentramos específicamente en el caso de rendimiento, fueron 3 parcelas las que tuvieron diferencias de rendimiento. Después podemos analizar, yo creo que no vamos a tener tiempo, pero digamos, podemos analizar qué pasó en cada caso, pero fíjense, digamos, el 61% de los casos manifestó diferencias significativas en el stand de plantas. 28% de los casos en nudos por planta, 11% en vainas por planta, 56% en granos por vaina, 39% en granos por planta y no tuvimos diferencias en el peso de granos. Entonces, mirando un poquito las 3 combinaciones que dieron diferencias en el rendimiento, bueno, de nuevo, claramente se aprecia el tema de plantas por metro y de granos por vaina, digamos que un poco daría la combinación de granos por metro, granos por planta, que daría la combinación de granos por metro cuadrado. De nuevo, yendo un poquito a lo que fue rendimiento, las 3 combinaciones, o sea, perdieron entre 155 y 265 kilos. Esto es lo que dio diferencias significativas con el testigo. Nos metemos en STS. Hacemos el mismo recorrido. La evaluación visual, digamos, acá un poquito vemos que flumioxacin está un poquito, digamos, entre 2 y 3. Digamos, esto para nosotros no es visible para un productor, nosotros lo detectamos porque vamos a ver esa situación. Bueno, y productos como diclosulam, que arrancó, digamos, muy bajo y termina en un valor de 2,5. ¿Qué vimos en rendimiento? En la primera situación, yodo, metribuzin y todos los preemergentes. Dos combinaciones con diferencias significativas que pierden 134 y 148 kilos. Una es flumioxacin, metribuzin, diclosulam. Cuando vamos a los componentes de rendimiento, lo mismo, lo puse en naranja porque no nos pareció que a través de los componentes del rendimiento pudiera explicarse, digamos, las diferencias significativas del rendimiento. Digamos, esto en comparación con los otros tratamientos, ¿verdad? Pasamos al bloque, o sea, en soja STS, al bloque de diclosulam, misma situación, digamos, no hay mucho para destacar, todos marcan algo, pero digamos nada importante. En cuanto a rendimiento, tenemos 2 tratamientos que son flumioxacin, digamos la combinación de diclosulam con flumioxacin y la combinación de diclosulam con metribuzin. Fíjense que digamos, el nivel de significancia es muy bajo porque son 100 kilos. El lote era muy parejo y, digamos, los resultados realmente nos llaman mucho la atención. Entonces detecta diferencias muy pequeñas. En cuanto a los componentes de rendimiento de estas parcelas, lo mismo, digamos, no vemos gran diferencia y no tiene mucha explicación en cuanto a los componentes de rendimiento en comparación con las otras parcelas. Y vamos a la parte de clorimurón, digamos, a lo que es todo ALS, ¿verdad? Las 3 aplicaciones con ALS. No hay mucha en la evaluación de síntomas visuales, salvo la parcela de Imazapic y Mazapir. Digamos, el resto está dentro de lo esperable, de lo normal. En rendimiento, solo Imazapic y Mazapir provoca pérdida de rendimiento del 10%, 360 kilos. Y los componentes del rendimiento en realidad sí explican, digamos, porque en realidad están todos mucho más bajos que en el comparativo de las parcelas que le tocaba competir. Un poco la misma situación, digamos, y las conclusiones con respecto a soja STS. Digamos, hay también 4 tratamientos que
que se diferenciaron del testigo, es decir, que mostraron síntomas y con diferencias estadísticas con respecto al testigo y que representan un 22%, son distintos de los de la soja no STS, un 17% que manifestó esto en tres momentos, un 28% que lo manifestó en 2, un 11% en 1 y un 22%, digamos, de los tratamientos que no manifestó ninguna diferencia. En cuanto a los rendimientos, fueron 4 las parcelas, como ya lo vieron antes, y ahí tienen, digamos, la misma situación que le mostré antes para soja no STS. En este caso, el 39% de los tratamientos se afectó el número de plantas, en el 61% el caso de nudos por planta. Eso, digamos, es algo que vimos, en realidad lo que veíamos en cada una de las recorridas era diferencias de altura. Hasta ahí, digamos, eran evaluaciones, o en las recorridas, digamos, cuando mirábamos eran muchas diferencias de altura, que posiblemente haya sido, digamos, estas diferencias en la cantidad de nudos por planta. Pero bueno, el resto de los componentes no está tan afectado. Cuando vemos específicamente los tratamientos, que eran las combinaciones de iodo, metribuzin, con flumeoxacin y diclosulan, y de diclosulan con flumeoxacin y metribuzin, digamos, lo que manda un poco es la diferencia en plantas por metro cuadrado, porque no se manifestó ni granos por planta ni peso. Entonces posiblemente esté, bueno, digamos, está explicado desde ese lado. Yendo, digamos, a las diferencias de rendimiento específicamente de esos 4 tratamientos, estamos hablando de tratamientos que van desde 117 a 176. Rendimientos, digamos, los niveles son muy bajos, del 4 y 5%, 3% en algún caso. Con lo cual, bueno, después un poquito va a quedar en las conclusiones, digamos, los niveles de pérdida que hemos detectado en realidad no parecen ser demasiado importantes de acuerdo a la solución que provoca cada uno de los productos, pero lo vemos un poquito más adelante. Lo que hice, digamos, jugar un poquito, digamos, en conclusiones con soja no STS versus STS, y acá lo que analizamos fue, para el total de los tratamientos, soja no STS versus STS, en la evaluación visual, en la intensidad durante el ciclo. Recuerden, lo rojo era la cantidad de los 4 momentos diferenciados del testigo, naranja 3 momentos, naranja más pálido 2 momentos, amarillo 1 y verde ningún momento. Entonces, cuando vemos no STS versus STS, en realidad en el total de los tratamientos, donde había de todo, digamos, si había STS y no STS, perdón, ALS y no ALS, igual se manifiesta que las sojas STS los síntomas son menos visibles. Ahora, en el gráfico siguiente, lo que hicimos fue solamente mostrar en aquellos casos donde había combinaciones ALS, o sea que los 3 momentos tenían una ALS. Salimos de acá, que estaban todos los tratamientos, nos concentramos acá. Y fíjense que la cantidad de naranjas, amarillos, digamos, si bien no apareció rojo aquí en ninguno de los dos, pero la cantidad de naranjas y amarillos y menos verde están más en las no STS que en las STS. Esto es en síntomas visuales, es decir, digamos, un poco es que si yo voy a manejar mi cultivo por distintos motivos, sabemos que no es lo ideal, pero por distintos motivos voy a sumar cantidad de ALS, sería preferible trabajar con variedades STS. Dentro del mismo sentido de análisis, lo que vemos acá es ahora, lo anterior era visual, esto ya yendo a componentes de rendimiento. Vamos a plantas por metro cuadrado.
La columna celeste representa al cultivo no STS, la columna azul al cultivo STS. Y ahí tenemos el grupo de columnas de la izquierda, es el total de los tratamientos, el de la derecha es la combinación de ALS. Y bueno, fíjense que en el número de plantas, en todos los casos, la soja STS presentó, digamos, se comportó mejor, es decir, tuvo menor frecuencia de casos con diferencias estadísticas, pero en el caso, digamos, de la combinación, o sea, en la combinación de solo LS, las no STS lo presentaron en el 80% de los casos y nada las STS. En granos por planta, el mismo razonamiento, como ustedes pueden ver, ahí las diferencias son un poco menores, pero siempre a favor de las no STS. Y en el caso de rendimiento, bueno, en el total de los tratamientos apareció un 17% no STS y un 22% de los casos con diferencias estadísticas, y cuando teníamos solo combinaciones de ALS, en el 40% de los casos se presentó en variedades no STS y en ninguno en variedades STS. Con lo cual, digamos, a ver, un poco conclusiones que ya les fui diciendo, conclusiones que sacamos nosotros y que acá podemos sacar algunas más y que espero que salgan por ahí después de las preguntas y respuestas. Bueno, la mayoría de las combinaciones que vimos ahí, digamos, eran, entre las dos hojas, eran 40 combinaciones. La mayoría de las combinaciones presentan un efecto visual, pero no encontramos una no encontramos una correlación fuerte, digamos, en rendimiento. Es decir, veíamos, pero digamos, no siempre había depresión, o no en todos los casos aparecía depresión de rendimiento. El componente frecuentemente más afectado es el stand. La buena noticia es lo que les dije antes, es decir, el rendimiento afectado fue en pocas combinaciones y de baja intensidad, porque lo que veían, estamos hablando de a lo mejor 150 a 250 kilos, cuando en realidad, digamos, a ver, no estoy diciendo que vayamos que usemos combinaciones para perder kilos, pero muchas veces es necesario usarlas para controlar algunos problemas que de otra manera nos harían perder mayor cantidad de kilos. Bueno, que las variedades STS son menos afectadas por la combinación de ALS que variedades no STS. Digamos, a lo mejor no estoy diciendo nada brillante, pero nos gustó comprobarlo. Y después, como pregunta, digamos, si hay diferencias varietales para cada combinación de estrategias. Yo creo que es algo que se habla bastante y posiblemente, bueno, para nosotros pueda llegar a ser una línea de trabajo, digamos. Es como que cada variedad se ve afectada de manera distinta a cada una de las combinaciones. Pasamos a otro tema, digamos, salimos de lo que es el apilamiento y... ¿Cómo estoy? Ya estamos. ¿Pasados? En 2 minutos para que lo vean. Lo que hicimos fue, para una fecha de siembra del 30 del 11, el día antes, aplicamos algunos hormonales y algunos PPO, digamos, en el sentido de hice mal las cosas y tengo que controlar obligadamente con dosis altas o con determinado tipo de productos malezas antes de sembrar. Nos pasa. El concepto del ensayo fue el mismo en microparcelas. Aquí, digamos, bueno, fíjense, pusimos cosas, obviamente que el caso de piclorán y de dicamba no son de uso común, pero en algunos casos 2,4-D, digamos, a la dosis de 1000 o el doble, digamos, o sea, la misma cantidad de activo de azal. No es que se apliquen un día antes, pero digamos, en algunos casos se aplican bastante cercanos a la siembra. Bueno, ¿qué vimos? Diferencias significativas en la sal, en el éster, en dicamba, en piclorán no cosechamos, no quedó nada, y en MCPA.
En el resto de los tratamientos no tuvimos diferencias significativas. Paso esto rápido, digamos que explica lo de los componentes de rendimiento, pero digamos, un poco se confirma la depresión de rendimiento del uso de hormonales no recomendados y a las dosis no recomendadas previo a la siembra de cultivo, y la compatibilidad de los hormonales y de los PPO que sí están recomendados en ese momento. En post-emergencia, más rápido todavía, lo mismo, aplicamos unos 25 días desde la siembra, se aplicó el 29 de noviembre, algunas mezclas del mercado, otras que inventamos, pero esto lo paso bien rápido porque acá lo que hicimos, cometimos el error de a estos productos agregarle aceite metilado de soja, y la verdad que el afito que tuvimos fue muy fuerte, como lo pueden ver aquí, digamos, el efecto visual, digamos, parecía que el cultivo no seguía, fíjense, niveles de 6, 7, 5, digamos, y se mantuvo. Bueno, después a los 50 días eso mejoró. Bueno, a ver, no sé si todos ven los tratamientos, pero fueron clorimurón, fomesafen 1,5 litros, benazolín 500, acetoclor, metolaclor y combinaciones. De nuevo, es para tomarlo muy con pinzas porque en realidad el afito que tuvimos fue muy fuerte debido al aceite, pero tuvimos diferencias significativas en rendimiento en la mayoría de los casos. Paso rápido esto, digamos que son los componentes de rendimiento. Y bueno, alto impacto inicial como conclusiones finales, alto impacto inicial de síntomas negativos, llamativa depresión, digamos, pero todo esto atribuible al agregado de aceite. Y de nuevo, niveles de pérdida relativamente bajos en función a, si yo tuviera que salir a controlar, para el caso nuestro, una población importante de Colorado en la cual voy a perder quizás el cultivo, me da la sensación de que no estoy perdiendo tanto con el uso de estos productos. Escenas del próximo capítulo, ¿en qué vamos a trabajar? Sobre el apilamiento de la campaña anterior ya sembramos trigo y vamos a hacer evaluaciones a ver qué pasa. Vamos a trabajar en apilamiento 16-17 con otras condiciones, esperamos que sea un poco más seco y ver qué pasa. La verdad que esperamos que sea más seco por otro motivo, pero a ver qué pasa. Y le vamos a agregar, digamos, el cuarto tratamiento con los POE, con los POE emergentes, se lo vamos a agregar para tener el cronograma completo. Bueno, disculpen, me pasé. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunos minutos ahora para las preguntas, así que si quieren me van levantando la mano y yo les voy alcanzando el micrófono. Caco, buenas tardes. Una pregunta. Vimos la parte de lo que es fitotoxicidad y no tocaste mucho el tema a qué apuntabas en control de malezas, por qué tantas LS y cómo terminaste al final. O sea, hay una depresión de rendimiento, pero creo que tenemos que empezar a llegar cuando empezamos con malezas resistentes, a equilibrios entre fito y rendimiento, posibilidad de hacer el cultivo o no. Y bueno, a ver cómo empezamos a moderar eso. Nosotros vivimos en una zona con mucho problema de Colorado, que ya empezamos a bajar las dosis de tratamiento y a convivir con ciertos estándares de malezas también. Un poco, ¿cuál era el objetivo de 3 de ALS en el barbecho y qué resultado tuviste? Y por lo que comentaste, tuviste algunos problemitas con Colorado. Si podés explayarte un poco en eso. Bueno, a Mariano le gusta agregar siempre tratamientos, pero no, a ver, en realidad, digamos, intentamos generar, digamos, lo que, digamos, no es lo que nosotros hacemos, pero sino lo que por ahí vemos en la zona. Y digamos, no sé si hay 3, pero 2 en el periodo de 6 meses es muy posible que haya. Acá no, digamos, no intentamos ver control de malezas, solamente intentamos ver cómo nos podían afectar las distintas combinaciones. De hecho, por eso hicimos el control de malezas fue por otro lado, digamos, fue para todas las parcelas igual y fue con control mecánico.
Una opinión. Pensé, como fui viendo el lote, que íbamos a tener diferencias de 500 kilos. Es decir, hay muchos que vi acá que lo recorrieron y hasta un par de veces. Yo pensé que íbamos a tener mucha más diferencia y la verdad que me alegra muchísimo, digamos, porque esto es algo que normalmente hacemos y recomendamos. Y perder esos kilos, 150 en realidad, cuando estoy salvando de, digamos, perder el cultivo, como te dije, la verdad es que me llamó mucho la atención y es una buena noticia. Bueno, de todas maneras, es un ensayo, una situación, una campaña, unas condiciones ambientales. Nos da un puntapié como para hablar, pero nada más que eso. Y te hago otra pregunta. ¿Apilamientos de PPO no tuviste? ¿No analizaron? No. Te planteo porque por ahí con nosotros, el riesgo que estamos viendo con el tema de Colorado, que estamos entrando con PPO, barbecho largo o corto, preemergencia y post, y a veces se arrancás por ahí con una flumoxacin, un sulfentrazone y un saflufenacil también a veces, y con un fomesafen en post o lactofen, lo cual ya nos empieza a preocupar un poco también. Pero bueno, por suerte creo que las estrategias con preemergentes hacen de que no tengamos que llegar a esos extremos con mezclas de modo de acción, ¿no? Bueno, la idea para nosotros como asesores es no llegar a los post-emergentes, ¿no? Y por eso, digamos, todo ese solapamiento previo. Y ahora no estamos tan seguros que no tengamos que usarlo. Pero, digamos, bueno, yo creo que, a ver, si hacemos bien las cosas, en el 95% de los casos estaremos cubiertos. Pero de todas maneras, como les decía, lo pensamos incluir en la próxima campaña. ¿Alguna consulta más? Sí. Vuelvo yo, discúlpame, pero compartí una experiencia, ¿no? Y que creo que salió en la última revista, pensé que está muy buena. El hecho de empezar a pensar en menos agroquímicos, pues si tenemos problemas de resistencias, también tratar de ver cómo manejo podemos manejar. Nosotros en la zona nuestra, con el Colorado, bajamos muchísimo la incidencia con el tema de cultivo de cobertura. Cultivo de cobertura más barbechos, buenos barbechos cortos y buenos preemergentes, han hecho que esta campaña de análisis de soja que hicimos dentro de la regional de Vicuña Maquena sea que el Colorado deja de ser problema, independientemente que fue el foco de atención siempre, ¿no? Entonces también incentivar a no gastar. Hay una reflexión que escuché que dice, buscar en la industria que produjo el problema, que es la resistencia a herbicidas, la solución es medio difícil. Tenemos que empezar a cambiar la forma de mirar el problema y no solamente buscar la receta fitosanitaria, sino manejo, espaciamiento, fecha de siembra, variedades, etcétera, 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 que creo que es lo importante, ¿no? No, coincido. Bueno, ahí me están apurando con los tiempos, estamos sobre la hora, así que muchas gracias a todos, muchas gracias Caco y damos por finalizado el taller. Muchas gracias.